Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tecnófilo. En esta ocasión vamos a comparar los tres lectores de libros electrónicos que tiene actualmente Amazon a la venta. El Kindle Paperwhite y el Kindle Voyage. El Kindle normal es el dispositivo más básico de los tres y fue anunciado en octubre del año pasado. El Kindle Paperwhite es ya la segunda generación y ha sido anunciado en junio de este mismo año, de 2015. Y por último, el Kindle Voyage es el dispositivo más potente de los tres, fue anunciado en octubre del año pasado, pero no ha llegado a España hasta junio de este año. Los tres dispositivos utilizan la misma tecnología de pantalla, tinta electrónica. Se trata de una tecnología que tiene tres ventajas fundamentales. En primer lugar, no produce reflejos, lo cual es realmente muy cómodo para poder leer en entornos abiertos, a plena luz del día, en la playa, en la piscina, en la parada de autobús, donde queramos. No es como los tablets convencionales que tienen una pantalla de cristal y que continuamente los reflejos nos impiden leer con comodidad la pantalla. Eso no ocurre con estos dispositivos. En segundo lugar, podemos estar leyendo un montón de horas y no se irritan los ojos, porque estas pantallas no emiten la luz hacia los ojos, a diferencia de los tablets convencionales que sí que tienen pantallas retroiluminadas. Y en tercer lugar, la autonomía. Estos dispositivos pueden aguantar semanas sin tener que cargarlos. Con una sola carga de 4 horas podemos estar utilizando el mismo dispositivo durante unas 4 semanas sin necesidad de pasar por el cargador. Esto también es muy cómodo porque hace que nos olvidemos de tener que llevar el cargador con nosotros a cualquier sitio, algo que, como bien sabéis, no ocurre con los tablets convencionales. En cuanto a las dimensiones y el tamaño, los tres son muy parecidos. El Kindle convencional, que es este que tengo aquí, tiene una altura de 16,9 centímetros y una anchura de 11,9 centímetros. El grosor son 10,2 milímetros, es el dispositivo más grueso de los tres. Realmente el dispositivo es muy cómodo de utilizar, pesa tan solo 191 gramos, o sea que lo podemos sostener con una mano y leer cómodamente con una única mano. Y es muy manejable, lo podemos llevar en un bolsillo que sea un poco grande, en el bolso o incluso en la mano sin que resulte pesado ni molesto de transportar. En segundo lugar tenemos el Kindle Paperwhite, un poquito más pequeño, 16,9 centímetros de alto, 11,7 centímetros de ancho. El grosor 9,1 milímetros, es decir, 1,1 milímetros más estrecho que el Kindle que veíamos antes. De nuevo, es un dispositivo muy cómodo de transportar, como no podía ser otra forma. Kindle Voyage es el dispositivo más compacto de los tres, tiene una altura de 16,2 centímetros y una anchura de 11,5 centímetros. El grosor, tan solo 7,6 milímetros, es decir, estamos hablando de una diferencia de 2,6 milímetros respecto al Kindle convencional. Un dispositivo muy cómodo de manejar y muy transportable, como os podéis imaginar. En cuanto a la pantalla, los tres cuentan con una pantalla de 6 pulgadas, con tecnología de tinta electrónica, como hemos comentado antes, pero la resolución de la pantalla es bastante diferente entre uno y otro. El Kindle normal utiliza una pantalla con una resolución de 167 puntos por pulgada, mientras que el Kindle Paperwhite y el Kindle Voyage ambos utilizan una pantalla con una resolución de 300 puntos por pulgada. La diferencia realmente se nota. Si nos ponemos a mirar uno y otro, las letras están mucho mejor definidas en el Kindle Paperwhite o en el Kindle Voyage que en el Kindle. Esto se nota sobre todo si utilizamos un tipo de letra pequeño, porque en ese caso, pues realmente esa resolución extra se aprecia en el trazado de las letras. Si utilizamos un tipo de letra muy grande, una fuente de gran tamaño, pues ahí no se nota tanto la diferencia en la resolución. También notamos la diferencia en la página principal, cuando vemos todos los libros en miniatura, que está mucho mejor definida la portada en el Paperwhite y en el Voyage que en el Kindle convencional. Otra diferencia importante es que tanto el Paperwhite como el Voyage tienen una pantalla que se ilumina. No es una retroiluminación, la pantalla no está iluminada desde atrás hacia adelante, sino que se ilumina desde los lados y por lo tanto no molesta a la vista. Esto también es una diferencia bastante importante. Resulta mucho más cómodo leer en la pantalla del Paperwhite o del Voyage que leer en la pantalla del Kindle normal. ¿Por qué? Pues porque el contraste es muy superior en las pantallas que tienen iluminación. El fondo de la pantalla es mucho más blanco y el negro se ve
más negro. En la pantalla normal se puede leer bien, pero resulta pues menos cómodo. Si además nos encontramos en un entorno con mucha luz, pues todavía mejor el tener la pantalla iluminada, porque así podemos leer con mayor contraste. Y si nos encontramos en una zona de oscuridad, estamos por ejemplo en el dormitorio con la luz apagada, podemos leer nuestro Kindle utilizando la propia iluminación de la pantalla sin tener que encender ninguna luz, cosa que con el Kindle normal no podemos hacer y necesitamos luz ambiente para poder leer. Existe una sutil diferencia también entre la iluminación del Paperwhite y del Voyage. Mientras que la iluminación del Paperwhite la podemos ajustar al nivel de brillo que nosotros queramos, pero es un nivel de brillo fijo, en el caso del Kindle Voyage el brillo es automático y se ajusta a las condiciones ambiente, hasta tal punto que incluso si nos movemos de una zona muy iluminada a una zona poco iluminada, la pantalla va a ir regulando la intensidad de la iluminación al mismo ritmo que se ajustan nuestros ojos a los cambios de luz. Esto, pues bueno, es una ventaja también interesante porque no tenemos que estar ajustando el nivel de iluminación de la pantalla manualmente, sino que el dispositivo lo hace por nosotros. Por lo demás, bueno, pues en cuanto a la interfaz, los tres son muy parecidos. En los tres tenemos las funcionalidades de ver, de acceder a un diccionario para poder ver qué significa una palabra. Por ejemplo, si yo pulso aquí sobre esta palabra, nos aparece un diccionario e incluso referencias a la Wikipedia. En los tres podemos tomar notas, tenemos sincronización, de forma que si tenemos varios dispositivos y estamos leyendo el mismo libro en varios dispositivos, incluyendo Kindle o no Kindle, un iPad, un tablet con Android, un Kindle Fire o un ordenador, se sincroniza la última página que estamos leyendo en todos los dispositivos. Todas esas funcionalidades son comunes a los tres. Otra diferencia importante es en el aspecto de conectividad. El Kindle normal tiene conectividad Wi-Fi, mientras que tanto el Kindle Paperwhite como el Kindle Voyage admiten la posibilidad de conexión Wi-Fi o Wi-Fi más 3G, por un precio superior, lógicamente. ¿Para qué sirve la conexión 3G? Nos permite descargar libros en cualquier lugar del mundo de manera gratuita. Lógicamente tenemos que pagar por el libro, pero la conexión 3G es gratuita y corre a cargo de Amazon. Incluso aunque estemos en otro país, vamos a poder comprar libros en la tienda de Amazon y descargarlos en nuestro dispositivo utilizando la conexión 3G que tiene el dispositivo. Por si alguno lo habíais pensado, aunque estos dispositivos tienen un navegador experimental, una especie de Chrome, Firefox o como lo queráis llamar, para poder navegar de forma bastante rudimentaria, ese navegador no funciona con la conexión 3G, así que no podemos utilizar este dispositivo para navegar por internet si nos encontramos en un país en el que no tenemos conectividad 3G. Simplemente sirve para descargarnos libros, pero bueno, es una funcionalidad que tampoco está nada mal. Por lo demás, otra diferencia notable en el Kindle Voyage es que los marcos de la pantalla nos permiten también pasar de página. Como sabéis, para poder pasar de página normalmente tenemos que pulsar en la parte derecha de la pantalla o en la parte izquierda para ir hacia adelante o hacia atrás. En el Kindle Voyage, si pulsamos en el marco derecho o en el marco izquierdo, podemos también desplazarnos a lo largo de las páginas. Esto es bastante cómodo si, por ejemplo, estamos sujetando el teléfono con una sola mano y tenemos el dedo muy cerquita del borde. Tampoco es una funcionalidad que sea pues realmente muy necesaria, pero bueno, es algo que está ahí y que puede ser interesante. El resto de características son realmente muy parecidas en los tres. En el Kindle Voyage el botón de encendido se ha desplazado y ahora está en la parte de atrás, mientras que en los otros dos tablets se encuentra aquí, en el frontal. Sinceramente a mí no me acaba de convencer mucho la posición en la parte de atrás, porque hay veces que al apoyar el tablet sobre una superficie dura se enciende o se apaga sin que nosotros lo controlemos. Pero bueno, tampoco es un problema grave ni mucho menos, porque incluso aunque se nos encienda accidentalmente, la batería dura muchísimo, o sea que en ese sentido tampoco vamos a tener un grave perjuicio. En cuanto a precio, bueno, pues hay diferencias bastante importantes en precio. El Kindle normal parte de 80 €, el Kindle Paperwhite lo podemos encontrar a partir de 130 € y por último el Kindle Voyage lo podemos adquirir a partir de 190 €. Es decir,
hay diferencias realmente sustanciales. Si yo me tengo que quedar con uno de los tres, bueno, pues en relación calidad y funcionalidades frente al precio, para mí el ganador es el Paperwhite. La pantalla retroiluminada, la resolución de 300 puntos por pulgada, para mí marcan una diferencia muy importante respecto al Kindle convencional y creo que los 130 euros que vale lo compensan. El Kindle Voyage, el salto que supone pasar de 130 a 160, yo creo que es demasiado alto para las ventajas que proporciona, que son pues unas dimensiones y un peso más reducido, una pantalla con iluminación autorregulable y el poder pasar páginas utilizando los marcos de la pantalla. Son cosas que están bien, pero es posible que no queramos pagar esos 60 euros adicionales simplemente por estas funcionalidades. Y el Kindle normal, bueno, pues aquellos usuarios que tampoco sean lectores muy asiduos, pero que quieran hacerse con un lector de este tipo, pues para no tener que cargar con libros en vacaciones o en el transporte público, por ejemplo, es también una opción estupenda. Por 80 euros realmente tenemos un dispositivo que mejora a cualquier otro lector que podamos encontrar en el mercado de características similares. O sea que también es una buena opción. Pero como comentaba antes, yo creo que en el Paperwhite es donde está el equilibrio entre los tres y sinceramente si tuviera que comprarme uno, yo me compraría el Paperwhite ahora mismo. Muy bien, pues yo creo que eso es todo lo que os quería contar. Espero que os haya parecido útil este análisis. Si queréis saber más sobre estos dispositivos, os animo a que visitéis nuestra web www.tecnofilo.com, donde encontraréis noticias, rumores y análisis sobre los principales smartphones, tablets y otro tipo de gadgets tecnológicos. Nos vemos, muchas gracias y hasta pronto.